Momento de hablar ahora con la economista Patricia Goto en relación al tema que nos ocupa esta semana, que tiene que ver con el sistema de salud, tanto público como privado, y la implicancia que puede tener una complicación en ese sistema sobre nuestra economía. Patricia, ¿cómo está? Gracias por el tiempo para Canal Pro. Hola, muy buenas tardes. Un gusto compartir de vuelta con ustedes este espacio. Bueno, Patricia, precisamente estamos hablando con representantes del sector público, también el sector privado y los economistas sobre cuánto puede influir la situación de nuestro sistema de salud en la economía, en el empleo, en lo social y lo político. Ya lo vimos la semana pasada, pero puntualmente en estos factores que representan, por supuesto, el desarrollo y el crecimiento de un país, como la economía y el trabajo. Sí, por supuesto, tiene una implicancia directa lo que pasa en el sistema de salud en un contexto de pandemia que estamos atravesando ya desde el año pasado. Lo que había pasado en el año 2020 ya nos muestra un reflejo de esta situación, ¿verdad? Ujú. Hablando un poco claro y pronto, hay que decir de que lo que sucede con la pandemia y con el ámbito sanitario en sí repercute un poco en los niveles de movilidad de las personas, y esto finalmente tiene sus implicancias en la actividad de los sectores económicos, ¿sí? Por Ujú. un lado, hay algunas acciones deliberadas que pueden venir de parte del gobierno, como también de parte del sector público, que deciden paralizar sus actividades económicas. Esto finalmente tiene un impacto en el Producto Interno Bruto de un país. Y también después están las decisiones propias de los agentes económicos, tanto de los consumidores como de los inversores, que, como te decía, posponen ciertas decisiones, Sí. también se movilizan menormente, y esto finalmente también tiene sus implicancias en la actividad económica. De Ujú. esta forma, vemos de que es un factor que está directamente relacionado, es decir, la recuperación económica que nosotros esperábamos para este año va a estar muy condicionado con el avance de este ámbito sanitario puntualmente. Ujú. Y siempre a lo largo de los años hemos visto un sistema de salud en nuestro país bastante empobrecido, bastante con faltas de todo tipo de cosas, no de profesionales porque los tenemos de muy buen nivel, pero sí de insumos, de medicamentos. Nuestra inversión, comparando en la región, Patricia, en salud es muy baja, muy básico lo que se invierte, ¿no es así? Sí, es muy baja, es un factor que ya generaba preocupación desde antes de la pandemia. Era sabido de que Paraguay necesitaba invertir mayormente en áreas prioritarias como lo es salud y como lo es educación también. Ujú. Llegada la pandemia, claramente se ha exacerbado un poco esas debilidades que tiene nuestro sistema de salud. En un principio, las medidas restrictivas que había tomado el gobierno era justamente para poder fortalecer ese sistema y poder amortiguar un poco el impacto que iba a tener la pandemia, que como sabíamos iba a ser relevante, ¿no? Ujú. Finalmente lo que ocurre es que lo que vemos es de que la preparación probablemente no haya sido suficiente. Es también un poco utópico pensar de que en un año íbamos a Claro. poder fortalecer lo suficiente como para poder calmar los efectos de una pandemia. Y bueno, de esa manera, como te decía, se ve exacerbada esa debilidad. Paraguay necesita aumentar su inversión tanto en salud como en educación Ujú. para poder hacer frente un poco a estas crisis que probablemente no sea la última, ¿verdad? Nosotros debemos estar preparados en un futuro para poder amortiguar de vuelta una situación similar a esta. Sí, y en relación a nuestro Producto Interno Bruto, Patricia, ¿cuál es el porcentaje que actualmente tenemos de inversión en el sistema de salud? ¿Maneja ese dato? Sí, puntualmente no quiero mentirte, pero sí estamos menor a un 5% del Producto Interno Bruto, lo que es la Ujú. inversión en el sistema de salud. Esto es muy bajo. Paraguay necesita ahondar un poco en ese tipo de inversiones. Si bien es cierto que Paraguay ha avanzado mucho en los últimos años en todo lo que es inversión en obras públicas puntualmente, Sí. que también es una necesidad, ¿verdad? Paraguay también tiene una brecha de infraestructura importante que necesita también ser atendido, pero también consideramos que áreas sociales como lo que lo es salud y educación también deberían ser una prioridad para los gobiernos. Así que creo que es una materia pendiente, y creo que con la pandemia todos hemos visto eso y hemos
digamos, es una de las lecciones aprendidas, creo que. Y lo hablábamos también la semana pasada, Patricia, esto tiene que ver mucho con la calidad y no solo con la cantidad de lo que gastamos, del dinero de los impuestos, del dinero del presupuesto general de la nación de cada año. Exacto, sí, así mismo. Paraguay tiene una estructura de ingresos interesante, si bien tenemos una estructura impositiva baja, que justamente es una estrategia que los gobiernos han implementado para atraer capitales externos y de hecho que ha funcionado bien esa estrategia. Sin embargo, genera un limitante a la hora de hablar del gasto público, ¿no? Porque Paraguay debe gastar en la medida en que tiene también ingresos, ¿verdad? Sí. Eso ha llevado a recurrir un poco al financiamiento externo puntualmente a través tanto de organismos internacionales como también en la colocación de deuda pública en bonos soberanos puntualmente, ¿no? Esto nos ha ayudado a aumentar todo el gasto de infraestructura que hablábamos anteriormente. Sin embargo, está muy claro que no es suficiente para atender todas las áreas donde Paraguay necesita intervenir. ¿Sí? Y una de las cosas que preocupa en ese sentido es la estructura de gastos que mantiene hoy el gobierno puntualmente, donde una parte importante va destinado a gastos rígidos. Entonces, como que se pone en duda tanto endeudamiento o un mayor incremento por recaudación tributaria, ya que el destino de estos mismos va a estar más bien direccionado hacia gastos que no contribuyen al desarrollo económico puntualmente. Sí, incluso ahora desde Hacienda están analizando, en la semana lo mencionaba el ministro de Hacienda, no se descarta la posibilidad de contraer más deuda para comprar mayor cantidad de vacunas. Así mismo, sí, porque como te decía, la cantidad de ingresos que tiene hoy el gobierno no es suficiente para atender todas las necesidades que tenemos. Y durante la pandemia, la crisis sanitaria, esto claramente, estas necesidades se han incrementado también, ¿no? Ahora tenemos justamente la necesidad de acceder a las vacunas y eso requiere de un financiamiento también. Así que probablemente la vía más rápida sea la del endeudamiento nuevamente. Y hay que decirte que Paraguay sí presenta condiciones ventajosas a la hora de endeudarse, porque siempre lo ha hecho a tasas bajas, es todo producto un poco de la imagen país que ha construido en los últimos años y de la macroeconomía sólida que nos ha caracterizado. Esto nos permite acceder a tasas realmente ventajosas si nos comparamos con otros países. Sin embargo, bueno, es necesario ese endeudamiento. Ahora, si bien a veces no es bien visto o es un poco impopular el tema del endeudamiento, es una herramienta que el gobierno tiene para poder financiar un poco todas estas brechas que tenemos como país para poder ir camino al desarrollo económico. Sí, sobre todo se mira con desconfianza, Patricia, porque se ve que no se hace nada para mejorar esa calidad del gasto de la que estamos hablando y sí se busca seguir endeudando al país. Claro, es así mismo. La estructura de gastos es algo que se fue formando con los años y que hoy ya resulta un poco difícil poder cambiarlo, ¿verdad? Para poder intervenir en eso lo que necesitamos son reformas de carácter estructural, que son reformas que llevan su tiempo, son a largo plazo, se necesita de un consenso político, también de una aprobación de la ciudadanía. Es bastante complejo y lleva su tiempo. Lo importante es que el gobierno siempre emita mensajes claros respecto a su compromiso para poder afrontar estas reformas estructurales, ¿verdad? Sí. En la medida en que se ve ese compromiso, también claramente la ciudadanía en sí va a estar mucho más tranquila respecto a todas estas cuestiones que generan un poco de dudas, como por ejemplo el endeudamiento soberano. Si tuviésemos que hablar de un número ideal de inversión de nuestro Producto Interno Bruto en salud para poder mejorar progresivamente, es decir, invirtiendo este porcentaje de aquí a 5 o 10 años, nuestro sistema de salud va a ser diferente y va a ser saludable, entre comillas. ¿Cuál sería ese porcentaje, Patricia, a su entender? Sí, es difícil hablar de porcentajes porque va a depender mucho también de la dinámica de la economía, ¿no? Lo importante es que siempre acompañe la misma tendencia, ¿sí? En la medida en que la economía vaya creciendo, que es lo que muestra Paraguay en la última década, por lo menos viene creciendo sostenidamente, también el ritmo de inversión en áreas prioritarias debe ir en la misma línea, ¿sí? No podemos dejar estancado
estas necesidades que tiene el país y a la par la economía va creciendo, porque eso es lo que genera finalmente un desfasaje entre ambas cosas y en situaciones de crisis como la actual se ven exacerbadas, ¿sí? Entonces siempre lo importante es que en la medida que la economía crezca, también la inversión pública en estos sectores vaya acompañando la misma tendencia. Patricia, gracias por el análisis. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Hasta la próxima. Con nosotros la economista Patricia Agoto dando su visión de nuestro tema de esta semana. Situación actual del sistema de salud en el sector público y privado y cómo esto puede incidir en la economía. Para los especialistas del área, nuestros hospitales públicos están a punto de colapsar por los casos de coronavirus. ¿Cambió algo desde el inicio de la pandemia en toda la estructura sanitaria del país? ¿Con cuántas camas contamos realmente? ¿Cuántos hospitales tenemos? ¿Cuántas unidades de terapia equipadas existen? Nivel de inversión en salud pública. Necesidades para sostener un sistema fuerte que proteja a la población. Especiales de ProNoticias. Con esto completamos la ronda propuesta de entrevistados de esta semana en los especiales de Canal Pro. Agradecemos la preferencia de siempre. Nos reencontramos en el próximo programa de nuestros especiales.